Tenemos la suerte de compartir unos minutos con la periodista y escritora Cristina Morató, que nos presenta un nuevo libro, una nueva oportunidad de descubrir la vida maravillosa de mujeres que decidieron vivir la vida, pues como decía Sinatra, a su manera, ¿no? Cristina Morató, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Alicia, encantada. Bueno, vamos a hablar de este libro, Diosas de Hollywood, las vidas de Ava Gardner, de Rita Hayworth, de Grace Kelly y de Elizabeth Taylor, más allá del glamour. La primera pregunta sería, ¿por qué estas cuatro grandes mujeres de Hollywood y no otras? ¿Qué han tenido ellas que han sido las escogidas? Bueno, a mí me interesaba sobre todo estas cuatro porque fueron las grandes estrellas de la época dorada de Hollywood. Sin duda hubo otras, pero a mí sobre todo me interesaba que estas especialmente fueron auténticas diosas del amor, las cuatro, y también era muy interesante que sus vidas de alguna manera están conectadas. Es decir, fueron amigas, compartieron rodajes e incluso también compartieron amantes. Y esto me da mucho juego, ¿no? Me da mucho juego porque continuamente está saliendo el nombre de una y de otra. Por ejemplo, Ava Gardner y Grace Kelly se hicieron muy amigas durante el rodaje de la película Mogambo, ¿no? Incluso luego cuando Grace se casó, de las pocas actrices que invitó a su boda de cuento de hadas en Mónaco fue a su querida Ava Gardner. Fueron amigas hasta el final de su vida. Y luego hay otras curiosidades, ¿no? En un momento dado también Elizabeth Taylor, cuando el matrimonio, por ejemplo, de Ava Gardner y Sinatra ya había tocado fondo, ella tuvo un romance con Sinatra. Ella desde pequeña estaba enamorada de Sinatra. Me gustaba mucho el que todas estuvieran entrelazadas. ¿Cuál fue el reto para ti como escritora afrontar cuatro biografías de cuatro mujeres sobre las que se ha escrito muchísimo? El reto era, de alguna manera, descubrir algo nuevo. Y yo creo, Alicia, que como en mis anteriores libros, como el de Reinas Malditas, que también eran pues reinas muy conocidas y sobre las que se ha escrito infinidad de libros, yo he intentado siempre mostrar el lado más humano, que es lo que más me interesa. Me interesaba no tanto la estrella de Hollywood, sino me interesaba el ser humano, la mujer. Para mi sorpresa, he descubierto que las cuatro, esto sí también lo tienen en común, fueron mujeres pues muy inseguras, muy tímidas, muy vulnerables en contra de la imagen que proyectaban en la gran pantalla. También en mi investigación he descubierto, bueno, que fueron mujeres que sufrieron muchos desengaños, que estuvieron sus vidas muy marcadas también por los divorcios, los malos tratos, las adicciones. Y sobre todo también he intentado recurrir, pues mira, sobre todo a cartas, a la correspondencia privada. Para mí ha sido muy importante, por ejemplo, me parece un material importantísimo y de primera mano para entender la tormentosa relación entre Elizabeth Taylor, por ejemplo, y Richard Burton, las cientos de cartas que el actor galés le escribió a su adorada Liz a lo largo de su vida, ¿no? También he tirado de las memorias. Yo creo que hay dos grandes libros de memorias, que son las de Ava Gardner y Elizabeth Taylor, que también publicaron en su madurez y que son una fuente de información muy importante. ¿Qué tienen estas cuatro mujeres, además, en concreto? Ava Gardner, Rita Hayworth, Grace Kelly y Elizabeth Taylor, que las cuatro siguen generando tantísimos años después admiración, arrastrando todavía incluso entre nuevas generaciones fans y seguidores. ¿Qué Yo creo que tuvieron? Yo creo que son cuatro personajes. Yo lo veo, por ejemplo, en el Instagram, ¿no? Cada vez que cuelgo una foto de Grace Kelly, es increíble la cantidad de seguidores que tiene, gente que la sigue realmente idolatrando. Estamos hablando de cuatro mujeres que fueron, especialmente Grace Kelly, ¿no? Iconos del glamour, de la moda, mujeres admiradas. O sea, yo creo que no podemos entender ahora lo que eran estas cuatro mujeres en aquella época. Tenemos desde Elizabeth Taylor, el caso de Elizabeth, que estamos hablando de una estrella de la Metro Goldwyn Mayer, pero de una estrella infantil que a los 9 años debuta en la gran pantalla, a los 13 tiene miles de seguidores y a los 30 años se ha convertido en la actriz mejor pagada de Hollywood, bueno, por esa película famosa Cleopatra, por la que ella se atrevió a pedir $1.000.000 y bueno, era la cifra más alta que había cobrado una actriz hasta la fecha. Fueron mujeres glamurosas, inteligentes, rompedoras, cada una tiene su personalidad, de ahí que creo que la elección está bien porque cada una tiene una historia muy distinta también, ¿no? Pero son cuatro iconos, son diosas y yo creo que seguirán generando nuevos fans y nuevos admiradores.
En todas ellas destaca el glamour, la belleza, la admiración, los romances con muchísimos hombres y también el alcohol. Yo creo que algo que a mí me ha sorprendido de este libro cuando investigaba las vidas de estas 4 mujeres, primero es el tema del alcoholismo. El alcohol está, como tú dices, presente en las vidas de las 4. No olvidemos, por ejemplo, Ava Gardner reconocía en sus memorias que empezó a beber muy joven, bebía sobre todo para superar el pánico escénico, porque ella no quería ser actriz. La suya además es la historia casi de la Cenicienta, ¿no? Una niña que crece salvaje, en un pueblo remoto de Carolina del Norte, hasta que un cazatalentos descubre su fotografía en un escaparate de la Quinta Avenida. Tenía entonces 18 años, repito, no quería ser actriz, ella le hubiera encantado trabajar como secretaria y tener una familia, muchos hijos y quedarse en su Carolina natal. Y entonces esta mujer, al igual que le pasa también a Rita Hayworth, entran en el Star System, que el Star System era, yo creo que lo vemos como muy idealizado, era una fábrica de hacer estrellas donde a muchas de estas actrices, como el caso de Rita o el caso de Ava, que tenían 17, 18 años o 19 cuando llegaban a Los Ángeles, el propio sistema acababa devorándolas, ¿no? El alcohol era casi una factura que pagaban porque estaba a la mano, es decir, además bebían pues para controlar los nervios. Y luego que el Star System, como te digo, las devoró, porque el Star System, después de todo, lo que consistía era en, coger a una chica recién llegada joven, que tuviera fotogenia, no importaba que tuviera talento, lo que tenía que tener era fotogenia, cambiarle el nombre, porque había que adecuarlo, ¿no?, a los gustos del público estadounidense. Y no solo les cambiaban el nombre, les cambiaban el físico y les cambiaban también hasta la biografía, porque se inventaban biografías. Todo esto no todas lo supieron llevar bien y algunas, por ejemplo, como Rita y Ava, especialmente, pues cayeron en el alcoholismo. El alcohol estaba presente en la vida de todas estas jóvenes, porque eran jovencísimas. Y yo, leyendo las biografías de las 4, me doy cuenta de que llegan prácticamente a los 40 con una vida llena de capítulos, de desengaños y siempre con el amor buscando desesperadamente que las quieren y que las amen. Claro, curiosamente, públicamente, los grandes estudios las presentaban como diosas del amor. Hay una frase que me gusta de la propia Rita Hayworth, que decía: los hombres se acuestan con Hilda y se despiertan conmigo. Yo creo que esta frase resume y podría ser también aplicable a Ava Gardner, ¿no? Los hombres se acuestan con Ava y se despiertan conmigo, porque en realidad el problema es que la imagen que ellas proyectaban en la gran pantalla de vampiresas, de devorahombres, no tenía nada que ver con la realidad. Rita Hayworth no era Hilda. Rita era todo lo opuesto a Hilda. Era una mujer tímida, era una mujer además hogareña, que lo único que quería era ser amada, como las 4. Y curiosamente, estas diosas del amor, ¿no?, tan sensuales, mujeres tan atractivas, fracasaron en sus matrimonios, a excepción de Grace, porque yo siempre digo que Grace Kelly juega en una liga aparte, ¿no? Pero es muy triste, fueron historias de muchos desengaños, de mucha infelicidad detrás de estas apariencias tan deslumbrantes que tenían. Ninguna de las 4 me da la sensación de que persiguiese la fama ni quisiese por encima de todo ser famosa y tener tantos fans, ¿no? No les obsesionaba la popularidad. No les obsesionaba, y todas pagaron un alto precio por llegar a ser grandes estrellas de Hollywood. Yo creo que en el trasfondo del libro de Diosas de Hollywood hay un trasfondo que es de mucha actualidad, que es el precio que las 4 tuvieron que pagar por llegar a ser grandes, estas diosas del amor, ¿no? Estamos hablando de un viejo Hollywood, que era ese Hollywood dorado que hemos, como digo, está muy mitificado, porque en realidad para muchas actrices fue un auténtico infierno. Era un Hollywood donde los dueños de los estudios, que eran los grandes ejecutivos y los productores, los magnates de la industria del cine, era un sistema casi feudal, donde ellos eran dueños absolutos de las estrellas, controlaban al milímetro sus vidas.
Y a mí esto sí que me ha resultado muy llamativo porque también te ayuda a entender la importancia que tiene el movimiento Me Too en la actualidad, porque la mayoría de las actrices, incluida por ejemplo Ava o Rita, sufrieron abusos por parte de algunos de estos tiburones de los grandes estudios, ¿no? Concretamente Rita Hayworth, que quizás de las cuatro es la más vulnerable. Es terrible cómo esta Rita Hayworth, en realidad Margarita Cansino, ¿no?, que era su verdadero nombre, que una mujer que además ya había sufrido abusos sexuales durante su infancia por parte ni más ni menos que de su padre, ¿no?, el bailarín sevillano Eduardo Cansino, que la saca de la escuela y la obliga a bailar con él y a actuar en sórdidos locales de Tijuana y casinos flotantes. Con el tiempo se supo, porque se lo contó a Orson Welles, que desde los 13 años hasta la adolescencia había sufrido los abusos de su padre. Si a esto le sumas también que Rita llega a la Columbia Pictures y un señor Harry Cohn, la verdad un depredador sexual a la altura de Harvey Weinstein, de ahí la actualidad que yo veo, ¿no?, con lo que ha pasado actualmente en la meca del cine. Este señor, este magnate que se obsesiona con ella, que le va a hacer la vida imposible porque ella se niega a acostarse con él, ¿no? Es terrible porque Rita Hayworth no era una gran actriz, era una magnífica bailarina, Alicia, y podía haber llegado a ser una Ginger Rogers o al menos haber sido una de las grandes de los musicales de Hollywood porque bailaba muy bien. Y no lo consiguió justamente porque Harry Cohn, después del éxito de Hilda, la encasilla en estos papeles de vampiresa que ella detesta, pero era su particular venganza, pues porque no se acostó con él. Entonces, los abusos sexuales en aquella época estaban a la orden del día. En la contraportada del libro hay una frase que dijo Ava Gardner, ¿no?, en sus memorias, dice: en Hollywood a las actrices nos trataban peor que al ganado, como si no tuviéramos alma. Y yo creo que esto está en el trasfondo del libro, la denuncia también de cómo era ese Hollywood dorado, que fue un infierno para muchas actrices. ¿Alguna de las cuatro biografías, por lo que sea, te ha tocado a ti especialmente la fibra, el corazón? ¿Te has solidarizado con ella en especial? ¿O te ha cautivado? ¿Te ha cautivado de alguna manera? Las cuatro son muy distintas. Vamos a ver, por una parte, a mí Ava Gardner es mi preferida, tengo debilidad por Ava, porque creo que fue el espíritu más libre, bohemio e independiente de la meca del cine. Hizo lo que le dio la gana, era el dolor de cabeza del señor Louis B. Mayer, no sabía qué hacer con ella, y me encanta porque fue una mujer que era honesta, que era puro corazón, pura pasión. Se equivocó, sí, se casó en 3 ocasiones, no encontró el amor, bueno, vivió apasionados romances, ¿no? Y al final de su vida no se arrepentía de nada, decía que había vivido con mucha intensidad. Creo que fue una adelantada a su época, una mujer que además vivió su sexualidad abiertamente, sin negar que le gustaba el sexo, que disfrutaba acostándose con hombres que le atraían, y en este sentido fue muy, muy, muy valiente y toda una pionera en este campo, ¿no? Hombre, también tengo debilidad por Elizabeth Taylor, pero no la Elizabeth Taylor de Lassie o de Mujercitas, que es verdad que a mí me resultaba un poco repipi como actriz de pequeña, porque claro, tenía 10 años cuando debuta en el cine, ¿eh? Con Lassie tenía 10 años. Me gusta más La gata sobre tejado de zinc, Gigante, papeles donde ella ya demostró un gran talento interpretativo, pero me quedo con esta Elizabeth Taylor que cuando ya ha tocado fondo, no olvidemos además que fue la primera famosa que reconoció sus adicciones, la primera famosa que públicamente reconoce que es adicta a las pastillas y al alcohol e ingresa además en el centro de rehabilitación Betty Ford, nunca ocultó sus flaquezas, por eso además el público siempre la quiso y la seguía, pero a mí me encanta esta mujer que cuando ya ha engordado, ya no es tan bella como antes, el cine le ha dado la espalda, se reinventa como empresaria de éxito y mucho antes que Victoria Beckham, que todas estas actrices, que Beyoncé incluso, crea su propio perfume. O sea, el crear su propio perfume fue una idea de Elizabeth Taylor. Ganó millones hasta tal punto que en el año 2011 Elizabeth Taylor era una de las empresarias de éxito en Estados Unidos, como te digo. Era una de las mujeres que entra en la lista de las más adineradas del país. Y cuando fallece, su fortuna rondaba los 600 millones de dólares. Es decir, ganó más como empresaria con sus perfumes que con todo lo que había cobrado a lo largo de su carrera,
que no olvidemos que su caché a partir de Cleopatra era de $1.000.000. Es decir, que ganó mucho dinero en el cine. A mí me gusta mucho ese espíritu que yo creo que, bueno, quizás es el más inspirador de todos, de esta Elizabeth Taylor, que fue una auténtica superviviente. Si te seguimos por redes sociales y buscamos información sobre Cristina Morató, por ejemplo, te seguimos en Instagram, vemos los muchísimos seguidores, hombres, mujeres, que compran tus libros, no solo aquí en España, al otro lado del charco, en todo lo que es la literatura en habla hispana también. Vendes muchísimos libros y son siempre mujeres Sí. que tienen algo de especial y que conectan con el público del siglo XXI, ¿verdad? Sí, sí. La verdad es que estoy muy contenta porque siempre que saco un libro últimamente sí que hago una gira por México y por Argentina. En México tengo muchos seguidores. Empecé a tener seguidores y muchos lectores, sobre todo a raíz de un libro que fue el de Reinas Malditas, que allí se ha vendido muchísimo y que sigue vendiéndose. Yo creo que finalmente yo no tengo es que yo no creo en la literatura femenina o masculina. Alicia, yo creo en la buena o mala literatura, ¿no? Yo creo que los que me siguen saben lo que van a encontrar. Yo no hago novela, no hago ficción. Creo que me mantengo en una línea que es muy periodística también, mucha investigación. Este libro me ha llevado casi 2 años. Creo que he aportado también datos. Me gusta y me hace mucha ilusión cuando alguien me dice, yo no sabía este dato de Grace Kelly o yo no sabía que le pasó esto a Elizabeth Taylor. Bueno, y siempre con este punto mío, que sí que es una mirada femenina sin duda, que es la mía, pero intentando descubrir el lado humano de estos personajes. Y yo creo que al final pues hay un público, efectivamente tengo muchas mujeres, pero también hay muchos hombres que les encantan la historia, que les encantan las biografías y que me siguen, ¿no? Y bueno, tú sabes que yo soy fan, si no la número 1, la número 2, la número 3 soy yo, de fans, de seguidoras de Cristina Morató. Porque yo, por ejemplo, soy muy fan tuyo y también soy muy fan de Ava Gardner, de Rita Hayworth. Es decir, me he leído muchísimas biografías sobre ellas, ¿no? Pensaba que no iba a descubrir cosas nuevas y tienes razón en que quizá como mujer y como periodista pones la lupa, pones la atención en ciertos aspectos, en ciertas curiosidades o ciertos temas que de otra manera otros biógrafos lo han pasado por encima, ¿no? Y luego te digo otra cosa interesante, Alicia, que en una ocasión me preguntaban, hombre, vamos a ver, si en este libro las estás desmitificando, ¿no? Estas mujeres que son auténticas diosas. Yo creo que no las desmitifico. Lo que hago es descubrir su lado humano y en todo caso creo que al contrario, el lector cuando conoce la realidad, la imagen real, no la de Hollywood, la imagen de cómo eran ellas, conocen los obstáculos a los que tuvieron que enfrentarse, las vidas que tuvieron, las adicciones, los matrimonios fallidos. Cuando ven que eran mujeres vulnerables, de carne y hueso, yo creo que al contrario, las admiras más. A mí ahora me produce mayor admiración cuando sé que Elizabeth Taylor, por ejemplo, antes de cumplir los 40 años, que la veíamos además siempre radiante en las fotografías, era una mujer muy enferma, era una mujer que tenía una salud muy mala. Y entonces estamos hablando de una mujer que antes de cumplir los 40 ya la habían operado 27 veces. Había estado al borde de la muerte en 4 ocasiones y sin embargo ahí la tienes. Y ha hecho películas, ha rodado películas con fajines, ha rodado películas con corsés porque tenía unos dolores de espalda terribles. Y a mí ahora sí que es verdad que lo que me pasa es que muchos lectores me dicen, y me gusta, ahora las películas que vemos de ellas las vemos con otros ojos. Me Eso gusta. es verdad. Es verdad, porque tú ahora estás viendo Hilda, has visto la vida de Rita Hayworth y estás viendo a esa Hilda guapa, maravillosa, deslumbrante, cantando este amado mío. Y si has leído el libro estás diciendo, Dios mío, sé que llegaba a los rodajes llorando, que acababa de tener una hija, Rebeca, del hombre que más amó en su vida, porque el hombre de su vida fue Orson Welles, pero Orson Welles, justo cuando ella comienza el rodaje de Hilda, ha abandonado el hogar y las ha abandonado a los dos. O sea, es una mujer sola que llegaba, así lo recordaba el director de Hilda, que llegaba al rodaje llorando y los maquilladores pues sufrían porque realmente tenían que maquillarla, tenía que salir guapísima y deslumbrante una mujer que tenía el corazón roto y que estaba muy deprimida. Lo mismo pues cuando veo, por ejemplo, Mogambo, ¿no? Y veo a Ava Gardner y pienso,
bueno, Ava Gardner durante el rodaje de Mogambo, para ella fue un rodaje dificilísimo, duro, porque se queda embarazada de Frank Sinatra, ¿no? Otra relación también tan terrible, tormentosa y dañina. Se queda embarazada porque Frank Sinatra la ha acompañado a Kenia, están en el rodaje en plena sabana africana y ella se queda embarazada. Y cuando Sinatra regresa a Estados Unidos porque le ofrecen bueno, interpretar, protagonizar una película, ella sola toma la decisión de abortar. Y bueno, va a Londres, todo de manera muy discreta, el estudio lo arregla para que pueda su estrella bueno, abortar en una clínica privada, pero no le ha dicho nada a Sinatra, ¿no? Y cuando ella regresa va a encontrar un apoyo ¿en quién? En Grace Kelly, que va a ser su paño de lágrimas. De ahí la amistad que establecen. Pues yo ahora cuando veo Mogambo pienso cómo lo que estaba viviendo Ava, ¿no? El deterioro de una relación, el descubrir que el gran amor de su vida, Sinatra, pues no podían vivir juntos, era un ni contigo ni sin ti, porque eran choque de titanes. Y por otra parte el reconocer que, bueno, pues que había abortado un hijo que luego con el tiempo además ella se arrepintió, ¿no? Porque con el tiempo Ava, cuando ya estaba muy sola, se arrepintió de no haber tenido hijos. Pues todo esto yo creo que al final las humaniza. Ajá. Bueno, son historias apasionantes que están aquí en este libro, Diosas de Hollywood. Ya para acabar, quiero que me hagas una valoración de las actrices actuales. Yo, a raíz de leer estas 4 biografías, me he planteado qué felices son las actrices de hoy en día que pueden tener una familia, que pueden tener hijos. No las vemos tan glamurosas, quizá, porque los paparazzi les hacen fotografías a la salida del supermercado con una coleta de cualquier manera, pero en realidad pienso que a lo mejor muchas de ellas son más felices que estas mujeres, ¿no? Sí. Aunque no lleguen a ser nunca una Greta Garbo. No, yo creo que sí, primero porque ese Hollywood, gracias a Dios, ya no existe, porque por muchos abusos que ha habido, ahora cuando hay abusos se denuncian, las actrices además pueden denunciar, ya no tienen por qué callar. Luego yo creo que no tienes por qué firmar, imagínate ahora una actriz, no sé, una actriz firmando, una Penélope Cruz en Estados Unidos firmando una cláusula de moralidad. ¿Tú te imaginas lo que era? Una cláusula de moralidad que implicaba que si te ibas a casar tenías que avisar al estudio, si te quedabas embarazada tenías que informar al estudio, era un control terrible. Yo creo que esto hoy una actriz, bueno, es impensable, ¿no? Sobre todo porque además estamos hablando de una época terrible, que gracias a Dios ya no se produce, porque yo antes no lo he comentado, pero es que antes los señores Louis B. Mayer, Daryl Zanuck, Howard Hughes, todos los magnates de la industria del cine, decidían desde sus cómodos despachos de Culver City sobre los divorcios, los matrimonios y hasta los abortos de sus actrices. Es decir, si Lana Turner se quedaba embarazada durante el rodaje de una película y ellos creían que eso podía dañar a la imagen de su estrella, no era Lana Turner quien decidía, era el estudio. Entonces, algo que sí que te sorprende es que en aquella época mujeres tan ricas, tan famosas, tan atractivas, que parecían tan libres, en realidad no eran dueñas de su cuerpo. Hoy en día esto es impensable en el Hollywood actual, aunque si hablaras con actrices te dirían, ay Alicia, todavía lo que queda. El Lo camino que por queda, ¿no? porque todavía Hollywood sigue siendo muy machista, todavía las actrices cobran mucho menos que sus compañeros, todavía hay muy poco reconocimiento a las realizadoras, a directoras y sobre todo lo que hay es mucho mujer en vestuario, en maquillaje, en estilismo, ¿no? Pero por favor, ese viejo Hollywood, pues por fortuna, esos abusos ya no se pueden repetir. Lo que sí podemos repetir una y otra vez es viajar, al menos a través de tu libro, a aquella época, seguir seducidos Eso por aquí, sí, ¿verdad? Viajamos, seguir seducidos por aquellas películas y yo creo que muy, muy buena esta reflexión que nos dices, ¿no? Si leemos el libro a partir de que acabemos la última hoja, cuando veamos de nuevo una de esas maravillosas películas antiguas que nos encantan a muchos todavía, sabremos que hay una historia ahí detrás de una mujer lo que que en estaban, muchos casos estaba sufriendo, ¿no? exacto, lo que estaban sufriendo cuando estaban interpretando esta película, ¿no? Y a mí me parece que esto es fascinante porque es redescubrir estos grandes títulos del cine clásico y en esto pues yo creo que el libro puede aportar algo. Bueno, Cristina, como siempre, muchísimas gracias. A Gracias por ti, este tiempo que nos has dedicado y por compartir con nosotros estas biografías. Seguro que ya tienes en mente alguna otra mujer que has encontrado por ahí que te ha seducido su historia y su vida. Alicia, ¿Sí o no?
Tengo debilidad, pero no puedo contarte nada. También te tengo que decir que en este confinamiento creo que muchos escritores, no solo yo, nos hemos quedado un poco out también de ideas, ¿eh? Porque es verdad que los escritores sí que normalmente estamos confinados porque somos muy eremitas, ¿no? El proceso de escritura es muy solitario, pero no poder salir pues porque hay una pandemia, no es lo mismo que no poder salir porque estás absorto escribiendo o metido en un proyecto. Solo puedo decirte que lo siguiente, que tú conocerás siempre, la primera, seguirá siendo una historia de mujeres porque voy a seguir escribiendo sobre ellas. Creo que son las grandes olvidadas de la historia e incluso cuando son famosas, como en el caso de Reinas Malditas o de Diosas de Hollywood, qué interesante y qué importante es echar otra mirada a esos personajes, ¿no? Porque a veces se ha escrito sobre ellas con una mirada muy masculina y en todo caso la mía es una mirada llena de curiosidad, de pasión y de respeto y sobre todo no las juzgo, que esto es muy importante, no juzgar y tratar de entender a estas actrices, incluso todo lo que hicieron, ¿no? Sus escándalos, su comportamiento, entender la época que les tocó vivir, que es otra totalmente distinta. Así que seguiré con ellas. Pues Cristina, muchísimas gracias por todos estos libros inspiradores que nos regalan muy buena literatura. Gracias. A ti, Alicia, un abrazo muy fuerte.